猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んづけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。 Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos dormimos al soñar, tú y yo. Algún día nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás y al mañana iremos ya sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la luz se crea estando unidos. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos volvimos al soñar, tú y yo. Cuando Anko se equivocó en el ejercicio, la maestra se molestó mucho con ella, pero fue muy divertido el cómo ella se tropezó con sus pies. Cuando me reí ella solo me dio un golpe en la cabeza. Es algo ruda, pero, aún así, es mi mejor amiga Mami. Goku terminó de explicar mientras se terminaba de colocar su pijama. Su mamá estaba recargada contra la pared mientras miraba con una cálida sonrisa. Él como su hijo le narraba sus historias. Se escucha que los dos se la pasaban bien. Por lo que me has contado, esa niña Anko se esfuerza mucho en la escuela. Me gustaría conocerla. ¿Qué te parece si la siguiente semana la invitamos a la casa? Será divertido, les podría hacer un rico plato de comida. ¿Te agrada la idea? El niño asientó con su cabeza. Dime algo, hijo. ¿Estás emocionado porque comenzará el segundo año de la academia? Goku se acostaba en su cama para dormir. Sí, mami, estoy bastante emocionado por lo que vendrá. Aunque Gine se percató de la mirada que tenía su hijo. Con duda, la mujer se acercó donde a la cama del pequeño, sentándose lo tomó de la mano. ¿Te sucede algo, hijo? El pequeño tenía una mirada de que, si le estaba pasando algo. Sin embargo, este mantuvo su vista hacia otro lado, lejos de la mujer. Gine con delicadeza lo tomó de la mejilla para que lo mirara. Por favor, confía en mí, estoy aquí para apoyarte y ayudarte en cualquier situación que te encuentras. Soy tu madre al igual que una amiga, por favor dime lo que te tiene en ese estado. Al escuchar las palabras de la mujer, sintió cierta seguridad en sí mismo. Apretando la mano de Gine, dijo con sinceridad: tengo miedo. Al escucharlo, la mujer no pudo evitar levantar una ceja en gesto de estar confusa. Preguntando de una manera sutil: ¿miedo? ¿A qué te refieres, hijo? Sé más específico. La mirada del son bajó, enfocándose en sus sábanas que lo cubrían. Tengo miedo del exterior. Hace 2 semanas, cuando estábamos por salir de la escuela, la maestra trajo a unos de sus compañeros para que él nos explicara un poco de la vida sin novia afuera. El hombre que nos dio esa clase, si no mal recuerdo, se llamaba Hibiki.
Gine reconoció el nombre, ya que ese tipo es jefe del Departamento de Tortura e Investigación de Konoha. Ha trabajado con él un par de veces, es un excelente shinobi en su área, no conoce a otro que sea tan bueno como para sacar información. ¿Por qué Tsume lo llevaría con unos niños de primer grado? Honestamente, para incluso ella, que era una élite de Ambu, era exagerado que llevaran a un hombre como a él, para darles una clase a los niños. Con tono de curiosidad. ¿Ese hombre, qué les platico? Él empezó a decirnos quién era, cómo de qué se trataba su trabajo. Nos comentó que era el encargado de la casa de tortura del pueblo. Él hace que los tipos malos cuando son capturados son daños para que estos hablen. Dice que hace todo eso para mantener a salvo la aldea. Sin embargo, no entiendo de todo, cómo es que lastimando a personas puede proteger a Konoha. La mujer solo quedó pensativa, mientras su hijo continuaba. La mayor parte de la clase nos dijo sobre lo que era ser un verdadero shinobi. Que tendremos que matar, aniquilar a los enemigos. Que afuera de las murallas el peligro será todo el tiempo. Que solo nos espera una triste y dura vida. Que todo esto se trata de quién es el más fuerte, aquel que demuestra su superioridad ante el otro. Si no te adaptas a la vida serás consumida por ella. También, él nos narró una misión que tuvo cuando se graduó como chunin en el país de Suna. Al final de esta, todos sus compañeros murieron en las manos del enemigo. Gine meditó esto. Las palabras que dijo Hibiki no eran mentiras. No podía negar que lo que dijo era la triste y cruda realidad en la que los niños que iban a la escuela estaban por experimentar. Aún así, era muy temprano como para decirle esto. Suponía que era por la posible guerra que se avecinaba. Si se tomaban esas acciones tan simples, está seguro que la duración de la academia se reducía para que los infantes formaran parte del cuerpo shinobi. Acariciando la mejilla del niño. Escucha, hijo, la vida se trata de momentos, no podría decirte que bueno o malos, eso será la interpretación de cada quien. No sé cómo será tu vida en un futuro, como tu madre, deseo, y le suplico a todos los dioses existentes que sea la mejor, con una vida brillante. Sin embargo, sé que la realidad no es esa. Lo que te dijo Hibiki fue algo exagerado, ya que los tiempos han cambiado mucho. Aún así, quiero que tengas la mente abierta sobre aquella situación que podrán pasar. La mujer se percató que la mirada del niño demostraba preocupación. Su lado maternal no pudo evitar precaución y remordimiento. Acercándose más, se acostó al lado de Goku. Sin embargo, quiero que sepas, que yo siempre te cuidaré, eres mi hijo, la cosa más preciada que tengo en esta vida. La preocupación del niño se marchó un poco, volteando un miro directo a la mujer. Tú eres muy fuerte, por lo que siempre estaré seguro. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Esta pregunta la tomó de sorpresa. Su rostro cambió a una reflexiva. Sabes, hijo, nuestros antepasados nos observan en el cielo. El niño con duda y sorpresa, ¿de verdad? Asintiendo con su cabeza, la mujer sigue. Cada vez que tengas alguna duda o sientas que te encuentras solo, observa que el cielo, ellos te guiarán y te ayudarán. Como yo también lo haré. Estando frente a un espejo se encontraba sin su armadura, solo usando un top. El cuerpo que demostraba era uno, el cual había formado a puro esfuerzo y duro entrenamiento. A pesar de ser madre, conservaba un cuerpo bastante definido. Sin embargo, esto no era lo que más resaltaba, sino que, la mujer tenía bastante heridas en el cuerpo. En el piso se encontraba vendas con sangre. Haciendo un gesto de dolor, se empezó a limpiar aquellas lesiones con alcohol. Transcurrieron algunos minutos cuando, se colocó una nueva muda de ropa. Lavándose sus manos. Las misiones cada vez son más difíciles. Si no fuera porque mi cuerpo es más sobresaliente que los demás Ambu, ya hubiera muerto hace algunos meses. Levantando su rostro, se miró directamente a los ojos. Podría ver que su semblante aún parecía a alguien de 20 años, sin embargo, sus ojos demostraban un agotamiento bastante. Incluso para ser una Saiyajin,
estaba llegando a un límite físico, el cual no sabía hasta qué punto podría sobrellevarlo. Lo único que la motivaba a levantarse y seguir con esta rutina era ver la linda sonrisa de su hijo. Era la única pequeña luz que la mantenía cuerda. Dando un gran suspiro pesado. Solo necesito dormir. Sí, tomando un descanso podré estar mejor mañana. Al tener esa decisión, fue directamente hacia su cama, para descansar algunas horas. Levantándose de golpe, la mujer tomó a una persona del cuello, azotándola en la pared, con su mano libre, generó una daga de chakra, el cual iba directo al corazón del intruso. La mirada que poseía la mujer era de gran seriedad, demostrando que no dudaría en acabar con aquel individuo. Este sujeto portaba la ropa ambu, la máscara era de un perro. Con gran esfuerzo, el enmascara dijo: Mono, código rojo 3. Al escuchar eso, Gine soltó al tipo, tan rápido como lo hizo, este se marchó del lugar con el jutsu de cuerpo parpadeante. Su cuerpo aún se mantenía en estado de alerta. Su mirada se enfocó hacia el suelo. Rojo 3. Hace bastante tiempo que no había escuchado esa emergencia. La última vez fue cuando ella tenía 18 años. Aproximadamente 20 años atrás. Dirigiéndose a su armario. Abriendo un cofre, de este sacó una armadura. Mirándola por algunos segundos, no dudó en colocársela. Esta consistía en varias partes. La primera era una pechera que cubría todo, esta llegaba hasta los antebrazos. Pareciera como si ésta estuviera hecha de varias partes. Unos brazaletes color negro, el cual cobra todos sus dedos. Las sombreras sobresalían al resto. Pantalón de cargo negro, el cual tenía un faldón de metal, rodilleras de un amarillo oscuro. Botas con metal para protección. Como arma llevaba una katana, la cual su metal era de color lila. Amarrándose su cabello, esta se colocó la última parte de su atuendo. Una máscara, que era diferente a todas las demás. Era color blanco, con detalles morados. Una cabeza de lobo sobresalía de esta, haciendo que fuera más imponente. Antes de marcharse, Gine rápidamente escribió una carta para su hijo, el cual dejó en la mesa de noche de Goku, el cual se encontraba al lado de su cama. La nota decía lo siguiente: Hola hijo, lamento que no pueda llevarte el día de hoy a la escuela. Surgió una misión de emergencia. Por esta ocasión irás solo a la academia, tu ropa como el desayuno ya están hechos. Tu comida está preparada en tu mochila. Por favor, cuídate y esfuérzate en tus estudios. Nos veremos en la noche. Con amor. Mamá. Con sus manos acarició la cabellera de color negro de su hijo. Retirándose por unos segundos su máscara, la mujer le dio un beso en la mejilla como despedida. Al hacer esto, desapareció del lugar. La mirada del tercer Hokage demostraba una gran seriedad como frustración su rostro. Cuando vio aparecer a la mujer con esa armadura. Una extraña sensación de tranquilidad lo relajó. Dirigiéndose directo al asunto. Tu misión es rescatar al equipo de Minato Namikaze. Estaban encargados de realizar una misión de asesinato de un político, sin embargo, estos fue una trampa, siendo emboscada por ninjas de Kumo. 2 de los 3 integrantes fueron gravemente heridos. Tu objetivo es matar a los ninjas enemigos como rescatar a Namikaze. Sus oponentes son los hermanos Killer BYA, ahora B. Sin decir algún comentario, la mujer se marchó del lugar. Mientras recorría los bosques del Konoha. Si tengo que enfrentar a esos 2 otra vez, necesitaré ayuda médica para ayudarme. Mientras seguía saltando por las ramas, la mujer tomó una de sus bolsas, una píldora, la cual se comió. Al hacerlo, sintió como su chakra aumentó de golpe. Rápidamente, aumentó su velocidad al doble. El amanecer se estaba por llegar. En 1 hora y media, la mujer se encontraba en la zona donde se le indició que podrían estar el equipo del Namikaze. Teniendo sus sentidos a todo,
escucho como unos metales estaban siendo chocados. Enfocándose de mejor manera, se percató como un rubio está esquivando varios ataques. Al ver esto supo de inmediato de que encontró a su objetivo. Antes de intervenir, saco una inyección y se la aplico en su antebrazo. Lo que se había introducido era una fórmula similar a la píldora de soldado, pero potenciado 5 veces. Esperando el momento oportuno para intervenir, lo vio, desapareciendo de la rama. Se colocó enfrente de Minato, con gran agilidad y fuerza. Conectó 2 golpes a cada hermano, el cual los tomó de sorpresa y les dio de lleno, provocando que estos fueran mandados lejos. El rubio esto le tomó de sorpresa. Al ver que se trataba de un Anbu de Konoha, se tranquilizó, aunque su armadura era diferente. Jine dirigiéndose hacia él, de manera bastante seria. Por órdenes del tercer Hokage, su equipo debe irse de inmediato. Minato no estaba tan seguro, ya que no se le hacía nada justo dejarle a este Anbu la tarea de enfrentarse a esos 2 monstruos. Sin embargo, si el mismo Hokage le daba la orden, no podría intervenir y mucho menos quejarse en este tipo de situaciones. Sin comentar nada, este empezó a correr donde se encontraba su equipo para huir del lugar. Jin, esquivando con gran agilidad, pudo esquivar algunos ataques que iban tras de ella. Dando un giro en su propio eje, evitó un puñetazo que venía por parte de A. Sacando su katana rápidamente, bloqueó un ataque que iba de Killer Bee. Lanzando su codo hacia atrás, conectó en el abdomen de las 8 colas. Dando un salto, tomó distancia de los 2. La mujer se encontraba en su pose defensiva. A se colocó al lado de su hermano, el cual pudo sentir el golpe que había recibido. Por tu aspecto deduzco que eres una mujer, Kunoichi de Konoha. Solo conozco 2 mujeres que podría darnos una pelea mano a mano a los 2. La primera sería Tsunade, sin embargo, dudo que seas tú. Así que, supongo que eres aquella mujer Saiyajin que me enfrenté hace un año. Como respuesta solo recibió el silencio. Al ver esto, sabía que este combate serio hasta el final. El hombre activó su armadura de trueno. Yendo directo contra la mujer, preparó un puñetazo que chocó, provocando un gran sonido en el lugar. La sorpresa se apoderó de los 2 hombres, ya que el golpe fue tenido por la palma de la mujer. El Jinchuriki como A no podrían creer que una persona pudiera detener el golpe del hombre. Con su mano libre, conectó un poderoso puñetazo en el abdomen de este, provocando que la armadura se apagara, como haciendo que el tipo escupiera sangre. Abriendo la mano con la cual golpeó, la abrió, de esta se generó una bola de energía pura, que dio de lleno contra el ninja de Kumo. Jine con su katana corta un tentáculo que había lanzado Killer Bee, agachándose esquivo como pudo, otro ataque de A girando su katana, desvió una kunais. Dando un quejido, sintió como el hombre con armadura le había conectado un golpe en la espada, provocando que perdiera el equilibrio por unos segundos. Esto lo aprovechó A, el cual, usando su velocidad, acertó varios puñetazos en el cuerpo de la mujer. Para finalizar conectó una fuerte patada, la cual mandó el cuerpo de Anbu, donde estaba Killer Bee. Este usando sus tentáculos se los dejó caer directo a la mujer, haciendo que éste quedara clavado en el suelo. Pasó 2 segundos, cuando la tierra donde estaba, empezó a temblar. De una gran explosión. Jine mandó a volar a Killer Bee, saliendo del pequeño cráter que se había generado. Anbu salió con su armadura algo destruida. A, rápidamente, se colocó delante de ella, conectándole un fuerte puñetazo en el rostro, provocando que moviera su cara, algunos centímetros. El golpe fue tal, que se escuchó en todo el lugar. La mujer esto provocó que su corazón se acelerara más. Imitando la acción de su oponente, le devolvió el golpe. Pero, a diferencia de ella, provocó que la nariz del hombre se rompiera, provocando que saliera sangre de esta. Levantando sus 2 puños, los dejó caer en forma de martillo, dándole de lleno en la nuca. Antes que tocara el suelo,
Anbu conectó un rodillazo en el rostro de A tomándolo del cabello, lo dirigió de nuevo a su rodilla para que recibiera el castigo. Repitió la acción unas 7 veces. Soltándolo, conectó un fuerte puñetazo en la mandíbula, haciendo que éste se levantara algunos centímetros. Jin se dejó caer al suelo, colocando sus 2 manos en este, tomó impulso, haciendo que sus 2 piernas chocaran con el cuerpo de A. Desapareciendo se colocó arriba del hombre. Colocó sus 2 palamas abiertas. Al hacerlos, 2 ráfagas de energía salieron y dieron a quemarropa contra el hombre, haciendo que éste fuera directo contra el suelo. Jin cayó con algo de brusquedad en el piso. Pudo sentir como 2 costillas habían sido rotas por los ataques del ninja de Kumo. Además, el efecto de la inyección estaba por terminar, así que tendría que terminar con esto. Antes que su cuerpo pudiera reaccionar, recibió un ataque de ello por parte de Calovi, usando su katana, corto a un tentáculo del Jinchuriki. Usando su velocidad, la mujer se acercó donde estaba el tipo. Lanzando un corte hacia arriba, este lo bloqueó con su tanto. Agachándose, giró en su propio eje, dando un golpe en las piernas de Killer B, haciendo que este perdiera el equilibrio. Con su palma abierta, lanzó 2 ráfagas de energía consecutivamente. El lugar se llenó de humo. Tomándola de sorpresa, este recibió un corte en su pecho, haciendo que sangre saliera. Killer B se protegió con los tentáculos, evitando el poder. Jin dio un gran salto hacia atrás, para tomar distancia, sin embargo. A se colocó atrás de la mujer. Se escuchó. Doble Lariat. Es un taijutsu simple, pero efectivo, que combina una gran velocidad y fuerza para así atacar con su brazo de forma directa a su enemigo, con el fin de impactar y atacar el pecho del enemigo principalmente. Cuando 2 usuarios utilizan Lariat al mismo tiempo en un mismo objetivo, pueden formar un ataque más poderoso capaz de decapitar al enemigo, llamado Doble Lariat. Recibiendo el poderoso ataque, sintió la mujer como si su cabeza fuera arrancada, cayendo al suelo. Sabía que habían dado en un punto vital. Pudo saborear el cómo la sangre estaba saliendo por su boca. Su vista se levantó mirando a los 2 hermanos, los cuales la miraban directamente. Era el que tenía más heridas, sin embargo, Calovi pareciera como si no hubiera combatido. Bajando su rostro, ¿este será mi fin? La respuesta era más que obvia, sin embargo. Su orgullo, Saiyajin, no la permitiría morir de esa forma. Apretando sus puños, empezó a liberar todo el poder que le quedaba. Con una velocidad que sorprendió al dúo. Concentró un preciso golpe en la mandíbula de A, haciendo que ésta se rompiera. Girando rápidamente su katana, la clavó directamente en el pecho del hombre. Con una mirada de sorpresa, bajó su rostro para mirar directamente a los ojos del Anbu. Estos eran de un color negro, tan oscuro por la noche y demostraba una gran seriedad. En el lugar se escuchó como algo era atravesado. Anbu, al bajar su rostro, miró como esos estúpidos tentáculos del Jinchuriki la atravesaron en el abdomen. Con gran agresividad Killer B la mandó a volar contra un árbol. Mirando a esto está mal, tenemos que irnos de inmediato a que te curen. El tipo solo miró directo a los ojos de su pequeño hermano. No podía hablar, su mandíbula está rota, como tener una katana en su pecho, que, por suerte, no dio en el corazón. El Jinchuriki tomó con delicadeza a antes de marcharse vio por última vez al cuerpo de la mujer, que se encontraba en un árbol recargado. Se marchó del lugar. Mis fuerzas se desvanecían, como si el peso del destino se hubiera apoderado de cada fibra de mi ser. Cada respiración, antes llena de vitalidad, ahora era un susurro que escapaba con esfuerzo de mis labios.
El ardor de las heridas era insignificante en comparación con el dolor emocional que me oprimía. Caí de rodillas, sintiendo la frialdad de la tierra penetrar en mis manos. Mi cuerpo, que alguna vez fue una fortaleza, se tambaleaba como un castillo en ruinas. Los ecos de la batalla aún resonaban a mi alrededor, pero la verdadera lucha estaba dentro de mí. Mis ojos, oscuros como la noche, se alzaron hacia el cielo estrellado. La luna, testigo silente de mi despedida, parecía distante y ajena a mi sufrimiento. Cada inspiración se volvía un suspiro, como si el aire mismo supiera que mi tiempo estaba llegando a su fin. Cerré los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Este era realmente mi final? La brisa nocturna acariciaba mi rostro, llevando consigo el susurro de las hojas que se movían en un lamento silencioso. Mis labios temblaron al pronunciar mis últimas palabras, un susurro apenas audible en medio del suspiro del viento. Goku, mi amor, estaré en tu corazón. Mis palabras, cargadas de amor y despedida, se perdieron en el éter de la noche. Abrí los ojos una vez más para mirar el cielo estrellado. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se deslizaron por mis mejillas, mezclándose con la sangre que marcaba mi semblante. El suspiro final escapó de mis labios, llevándose consigo los últimos vestigios de mi aliento. Sentí como mi cuerpo se volvía liviano, como si las ataduras terrenales se desvanecieran. El dolor físico cedió, pero la tristeza persistió, flotando en el aire como una melodía lúgubre que acompañaba mi partida. Mis pensamientos se volvieron borrosos, y la oscuridad se cerró a mi alrededor como un abrazo gélido. Pero, a pesar de la penumbra, mi amor por Goku permaneció, una luz eterna que guiaba sus pasos. Me despedí del mundo físico, dejando solo el eco de mis últimas palabras perdido en el viento. La noche continuó su lamento silencioso, como si la misma naturaleza se compadeciera de mi despedida. Mis memorias, como destellos fugaces, danzaron ante mis ojos cerrados. Cada risa compartida con Goku, cada abrazo reconfortante, todo se entrelazó en un caleidoscopio de recuerdos. Y así, me desvanecí en la quietud de la noche, dejando atrás un vacío que ni las estrellas podrían llenar. Mis últimas palabras resonaron en la penumbra, impregnando el aire con un sentimiento de pérdida. Goku, mi hijo querido, quedaba solo con el eco de mi amor y mis enseñanzas. La realidad de mi ausencia se convertiría en su compañera constante. La tristeza, como una sombra ineludible, se cerniría sobre su corazón. Y mientras la luna continuaba su viaje por el firmamento, yo me sumergí en la eternidad, llevándome conmigo el susurro de las hojas y el eco de mis últimas palabras, esperando que llegaran a los oídos de mi amado hijo. Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。